que los mexicanos ya no confiemos en las instituciones electorales después de todos estos papelitos que anda haciendo el IFE. Vamos a regresar con todo esto que, como le digo, en apariencia son muchos temas, pero que en realidad es un solo tema central. ¿Para dónde va el país? ¿Para dónde va empujando o enrumbándose Enrique Peña Nieto? Y bueno, todos los peligros que eso significa y las posibilidades también, si es que las existen, ¿verdad? Pero le decíamos, pues ya es un camino que muchos han tomado y no ha resultado. Regresamos con eso después de estos mensajes. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso. Le decíamos que este asunto de lo que se planteó allá en Querétaro en el aniversario, este 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, es algo que nos debe de dar a todos mucha preocupabilidad, porque déjeme decirle, se trata de adaptar la Constitución a las condiciones actuales, es decir, a los dictados de la globalización. Enrique Peña Nieto habló allá de que la Carta Magna pudiera sustentar los propósitos de su gobierno, que son, como dice él, de ser un gobierno de eficacia, un gobierno eficaz y buscar, por ejemplo, la calidad en la educación o la educación de calidad. También dijo, y esto es todavía un poco más preocupante, hacer que México se convierta en un actor en el mundo globalizado, un actor mayor, un actor con mayor responsabilidad global. Eso también pues es peligroso, no vaya a ser aquello que andaba proponiendo, usted se acuerda, Giorgi Castañeda, ¿verdad? Que decía que México debería de acompañar a la ONU en sus intervenciones militares, los cascos azules en los diferentes conflictos del mundo. Estos principios, o mejor dicho, estos planteamientos van muy en contra de lo que es el espíritu de la Constitución, de acuerdo a lo que veíamos precisamente el 5 de febrero, que decía Andrés Molina Enríquez, en términos de que el principio fundamental es la soberanía sobre el territorio, la soberanía sobre el subsuelo, el principio de la protección a los pues que están o son desvalidos, por ejemplo, en la relación entre los trabajadores y el patrón. El Estado debe proteger al trabajador, y en este caso, con la reforma laboral que se acaba de implementar, la reforma educativa también, que ya se aprobó por los 23, 24 congresos estatales, pues eso no es o no representa el espíritu de la Constitución, porque deja solo desprotegido al trabajador para que el patrón y las condiciones económicas se le impongan. Así que estamos frente a un viraje, un intento de llevar la Constitución a adaptarse a los tiempos, y ese es el gran error, fíjese usted, que han implementado, o a los que se les critica por esto, por ejemplo, a este filósofo Carl Savigny, que era el que le soplaba los rollos a Hegel. Está también este Carl Schmitt, uno de los juristas de la Alemania nazi, que también pensaban pues que los principios de la Constitución, que son, ustedes saben, en la mayoría de los casos el principio del bienestar general, o como decimos en México, ¿verdad?, el constante mejoramiento moral y material del pueblo, que es el principio que mueve todo, porque sin ese principio, pues entonces no tiene caso estar asociados como nación, ¿verdad? Si no nos va a dejar a todos progreso, si no nos va a dejar a todos felicidad, bienestar, entonces ¿para qué queremos una Constitución? Y si usted elimina esos principios y los sustituye, como por ejemplo con el principio de la calidad en la educación, usted sabe lo que quiere decir. En todas partes la calidad quiere decir lo mismo, que se trabaje con menos, que se rinda más, que la gente pague por lo que está recibiendo, y que el que no trabaja duro pues se va para afuera, ¿verdad? La ley de la selva, como quien dice, en este concepto de la educación con calidad. Y esos tres preceptos, más esto de ser actor más participativo a escala global, que como le digo es un término muy preocupante,
Bueno, pues esos son los principios o los preceptos, porque no son principios, o las ideas que quiere Peña Nieto hacer equivalente a los principios de la Carta Magna. Y también el PRI, usted lo sabe, también el PRI se está adaptando a las condiciones de la globalización. Mire, una cosa muy típica en un partido como el PRI, pues es la idea de ser pragmático, ¿verdad? Pues si eso es lo que está pasando y pues si así son las condiciones, pues vámonos acomodando, ¿verdad? No hay de otra, no vamos a luchar contra la corriente. El pensamiento pragmático así es, ¿verdad? Nadie va a luchar contra la corriente, no te vas a poder oponer a lo que no se puede oponer nadie, mejor nos acoplamos. Bueno, eso es comprensible, pero que vayan a reformar los principios y estatutos de ese partido para convertirlo en un partido favorable a la globalización y al liberalismo económico, pues eso sí como que es un error muy serio, ¿verdad? Porque pues no lo decimos por el PRI nada más, lo decimos porque lo han intentado otros partidos en el mundo, ¿verdad? Otros que recientemente hemos visto desplomarse, especialmente el caso del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, los partidos socialistas de Portugal, de Grecia, también el partido de Berlusconi, aunque ese pues nunca pretendió ser socialista ni democrático, pues era un partido liberal. Berlusconi era Berlusconi, como sigue siendo. Sin embargo, pues ellos desde la derecha o de la izquierda fracasaron al tratar de hacer lo mismo, y el gobierno que entró en Italia no duró ni el año, Mario Monti, que tuvo que renunciar también. Así que ese camino que está tratando de seguir el gobierno de Enrique Peña Nieto y el propio PRI, pues es un camino que ya se ensayó hace muy poco. Estamos hablando del 2011, del 2010, del 2009, en Europa, en estas naciones y en otras también. La lista es muy larga, pero pues no vamos a repasarlos todos el día de hoy. El caso es que este asunto es preocupante. Van a designar, bueno, más bien ya designaron a una paisana de aquí de Nuevo León, Cristina Díaz, para que encabece la mesa temática sobre estrategia y programas. Se supone que en esa mesa temática, según lo que se viene anunciando, el PRI apoyaría la privatización de Pemex, o como usted le quiera llamar, la intervención de la inversión extranjera en Pemex, aunque digan que no es privatización, pues es privatización, porque pues lo que encuentren de petróleo, lo que perforen, lo que exploren, lo que saquen, lo que vendan, va a ser para ellos, cuando menos en un 60%. Así que apoyaría eso el PRI, junto con la reforma fiscal que incluye aplicar el IVA también en alimentos y medicinas. Algunos dicen que nada más la aplicarían poquito en los alimentos y medicinas, no quedaría en 16 o 19% el IVA, pero pues en un 4, en un 6% o lo que sea. Usted sabe que es un castigo muy duro para la población. El caso es que el PRI se dispone a acoplarse a los dictados de la globalización en una jugada que intenta ser pragmática, pero pues podría también ser suicida. Oiga usted, siempre casi el pragmatismo es el que conduce a las tragedias, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, se supone que César Camacho, a la cabeza del PRI, está haciendo todo esto por razones pragmáticas, construir un gobierno eficaz, como dicen ellos, que haga las reformas, que todo se mueva rápido. Ya tenemos un pacto nacional, ya se juntaron los partidos, léase los chuchos, ¿verdad? Y el PAN, vamos a hacer entre todos rápido las cosas y que todo camine y que empiece a crecer la economía y que se venga la inversión extranjera y que entonces México pase a ser el nuevo tigre, ¿verdad? Como le dijo el Financial Times ayer apenas a el gobierno de Peña Nieto. Así más o menos pensaban estos gobiernos en Europa, ¿verdad? Porque pensaban pues que haciendo cosas similares iban a poder recibir inversión, iban a ser rescatados, iban a resolver para siempre el problema de su deuda, iban a volver a crecer aceleradamente, solo tenían que someterse a unos pequeños sacrificios. Y miren lo que pasó en Europa, y hasta la fecha ninguno se ha recuperado. Vamos a regresar, vamos a platicarle así rápidamente la historia de algunos de estos gobiernos. Sentimos que el que más se parece a las circunstancias actuales de México es el de Portugal,
Portugal, con José Sócrates a la cabeza. Le fue más o menos así por el estilo. José Sócrates también era un gobernante joven, ¿verdad? Estaba llegando al poder, era uno de los líderes jóvenes en Europa, socialista y toda la cosa. Y se lanzó por el camino de las reformas y pues no llegó muy lejos. Le platicamos de todos estos casos que no son temas, oiga usted, ni los agarramos como casos nada más, sino que son un principio. Todos estos casos representan un mismo principio. Las reformas estructurales conducen siempre al abismo. Vamos a regresar con eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que íbamos a relatarle aquí brevemente, así de pasadita, cada uno de los gobiernos que intentaron hacer lo que ahora está haciendo intentando Enrique Peña Nieto, como lo dijo en Querétaro, lo vemos ahí en la imagen, primera imagen que tenemos, que además pues de esta intención de adaptar la Constitución a las condiciones de la globalización, pues también pues está ordenando que el PRI, en manos de César Camacho, que aparece ahí en nuestra imagen 2, y Cristina Díaz, que también va a participar en estos trabajos. Cristina Díaz es de por acá, de Nuevo León, así que viene siendo paisana. Bueno, todos ellos con la encomienda de adaptar la Constitución y también al partido a las condiciones de la globalización. Y le decía que este caminito pues ya ha sido muy recorrido por la mayoría de los gobiernos que se han hecho célebres en los últimos 2, 3 años, precisamente porque se derrumbaron. Está el caso de Giorgio Papandreou, primer ministro de Grecia que cayó en el 2011, lo tenemos aquí en nuestra imagen número 7. Papandreou, pues fíjese usted, era socialista, ¿verdad? Esto deberían de considerarlo los priistas, porque él no era ningún improvisado. Tanto su abuelo como su padre habían sido también primeros ministros de Grecia. Digamos que eran una dinastía muy poderosa, ¿verdad? Con vínculos en los Estados Unidos. De hecho, Papandreou, el último, el que cayó en noviembre del 2011, nació en los Estados Unidos, nació en Pensilvania, fíjese usted, y era el primer ministro de Grecia. Representaba a los partidos socialistas. Los partidos socialistas en Europa, pues usted sabe, en Europa pues hay monarquías, ¿verdad? Es una forma de organización muy atrasada. Parlamentarismo, pues el parlamento pues no sirve para nada, el primer ministro se puede caer cada 15 días, y quien domina en realidad en estos momentos pues son los bancos centrales, la propia oligarquía, la nobleza, las monarquías que siempre están ahí finalmente dando la línea, ¿verdad? Y teniendo el control. Y bueno, Papandreou era socialista, de los que intentan en esas condiciones mantener el estado de bienestar, que es el término que se usa en Europa, estado de bienestar. Y ese era el cometido de los partidos socialistas. Eso es lo que Papandreou se suponía que hacía en Grecia, y un día le dijeron: Nanay, mi hijo, vas a tener que hacer sacrificios a la población si quieres que te rescatemos. Te vamos a dar una lana para que pagues los 130,000 millones de dólares. No, debía más, perdón, le iban a dar 130,000 millones, pero a condición de que vendas las islas, bajes salarios, quites pensiones, hagas una reforma laboral, una reforma educativa, etcétera, 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 ¿verdad? Papandreou dijo: no, pues está cañón, ¿verdad? Déjenme preguntarle a la raza, e hizo un referéndum. En ese momento se le vino el mundo encima y se desplomó. Le dijeron: no, no se puede, aquí o te sometes o te sometes. Pues cayó, ¿verdad? Y bueno, pues se desmoronó el gobierno, y ahorita el gobierno que quedó, ¿verdad?, encabezado por un Samaras, bueno, pues es un verdadero desastre. Todos los días
pues digamos una insurrección popular, la gente muriéndose de hambre en las calles, los hospitales no atienden a la gente, las huelgas constantes, ya vendieron hasta las islas, oiga usted, las famosas islas griegas, aquellas que salen siempre en la Ilíada, en la Odisea principalmente, ¿verdad? Que recorre este hombre. Bueno, pues todo eso lo andan vendiendo, lo andan rematando y ni aún así. Está el otro caso también de los gobiernos que quisieron adaptarse a la globalización, que es José Sócrates, en Portugal. Ese duró un poquito más porque, pues, Papandreou nada más duró de noviembre del 2009 octubre del 2009 a noviembre del 2011, 2 añitos. José Sócrates duró 5, pero también intentó hacer lo mismo. Fíjese usted qué interesante. Él decía, estoy modernizando a Portugal. Vamos a acabar con la burocracia. Vamos a hacer un gobierno esbelto que trabaje duro. Vamos a darle una computadora a todos los niños en todas las casas y en todas las escuelas. Vamos a enseñar inglés. Va a ser el segundo lenguaje oficial. Todo el mundo aprende inglés para que Portugal se globalice. Vamos a hacer reformas laborales, por supuesto, también reformas educativas para que la educación sea más eficiente. Todo eso, todo ese paquetito, ¿verdad?, quiso imponer José Sócrates y purrum que se viene para abajo también. ¿Por qué? Pues porque se le levantó la gente, se vinieron las huelgas, se sacudieron las estructuras políticas y al rato pues ya estaba en la calle. Y eso no fue todo. Eso no fue todo, porque todavía el 2011 dijo, pues regreso, renunció, se esperó a las elecciones y dijo, le vuelvo a entrar. Y fíjese usted que la gente ya casi lo lincha, ¿verdad? Porque perdió terriblemente frente a un partido de derecha, frente a un partido conservador. Y bueno, pues finalmente está el caso de Berlusconi, que le pasó lo mismo, y luego el sucesor de Berlusconi, tenemos a Berlusconi aquí en la imagen 9, este hombre pues renunció un día también porque pues dijo, no, pues ya aprobaron el paquetazo, a mí no me gustó eso del paquetazo que le estaban exigiendo a Italia, y bueno, entró otro gobierno. Ese gobernante que entró, por cierto, Mario Monti, déjeme decirle usted, ni por las elecciones pasó, fue enviado desde afuera, desde uno de los bancos internacionales para que gobernara Italia y aplicara el paquetazo. También se cayó, duró solo un año, acaba de renunciar en estos días. Y bueno, ¿por qué? Porque Berlusconi le dijo, no, mano, nosotros no vamos a apoyar que le pongas un impuesto, creo que a la educación. Imagínese, usted andaba aplicando impuestos por todos lados, más o menos como lo que se quiere hacer aquí con el IVA, y pues se cayó Mario Monti en Italia, las huelgas generalizadas, la oposición, ya sabe usted, y pues finalmente está el caso más patético quizá, ¿verdad? José Luis Rodríguez Zapatero, que tenemos aquí en la imagen 10, este hombre que tiene cara de bonachón, ¿verdad? Parece que no quiebra un plato, pues también se dio a la tarea, se quitó, usted sabe, el uniforme acá, la camiseta de socialista, de promotor del bienestar, del estado de bienestar, perdón, que es como le dicen allá en Europa, y empezó a aplicar austeridad, y empezó a subir impuestos, y empezó a bajar salarios, y a hacer recortes, etcétera, y quedó, mire, entre dos fuegos, porque por el lado de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, le decían, oye, mano, pues es que estás haciendo muy poquito, te tiembla la mano para aplicar los sacrificios económicos, se me hace que te vas, vamos a poner uno de mano dura, ¿verdad? Y dicho y hecho, para afuera, Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Antes de que terminara su periodo, tuvo que convocar elecciones anticipadas y subieron al mano dura de Mariano Rajoy. Y ahorita a Mariano Rajoy también ya se lo quieren echar porque le tiembla la mano, ¿verdad? También para aplicar los sacrificios. ¿Saben dónde reculó Mariano Rajoy? Para que vean que finalmente pues será muy conservador y todo, pero pues también tiene su corazoncito. Se dio cuenta de que las medidas que él creía que iban a generar empleo y crecimiento, ojo, esto es muy importante para los priistas, porque se supone que las medidas que aplicó
Zapatero y Mariano Rajoy en España iban a crear crecimiento. Usted sabe lo absurdo que es eso. Reducimos el gasto público, ¿verdad? Subimos las tasas de interés, todo, bajamos los salarios, hacemos leyes laborales como la que nos acaban de recetar acá, que permite a los patrones correr a la gente sin ninguna preocupación. Bueno, pues los patrones empezaron a correr a todo el mundo y, sin embargo, a Mariano Rajoy le dijeron que eso iba a generar crecimiento. Bueno, pues en un momento dado se dio cuenta de que no, de que era al revés volteado, que estaba habiendo cada vez más desempleados y que ya se llegó al 26% y ya se pasó el 26%, que España está en el caminito de Grecia, y Mariano Rajoy se asustó y dijo, bueno, pues les vamos a dejar cuando menos un poco más de tiempo el seguro de desempleo, porque la gente se le estaba muriendo, la gente se le está suicidando, imagínese usted. Entonces Mariano Rajoy pues le tembló la mano. Entonces dice el Financial Times, se me hace que te vas a tener que ir porque también te tiembla la mano. Y con ese desprecio, ¿verdad?, del Financial Times, The Economist y de la Troika, ¿verdad?, pues Mariano Rajoy se está tambaleando, anda buscando apoyo de la señora Merkel, pero bueno, la mayoría asegura que Mariano Rajoy no va a sobrevivir. Conclusión, todas estas experiencias deberían servir, en este caso, a los dirigentes priistas. Lo decimos con todo respeto, no se trata aquí de hacer antipriismo, sino de recomendar el tomar en cuenta las experiencias más recientes, más vivas, porque están ahí todavía a los ojos de todo el mundo, de cuando un gobierno da un viraje y adopta sus principios a los de la globalización, que no son más que los principios de una élite financiera que anda en busca de ganancias, ¿verdad?, porque también está cuidando su propia bancarrota. Así que, bueno, pero piensen un poco, pónganse los zapatos de Zapatero, de Rajoy, de Papandreou, de Mario Monti, del que quieran, o de los dos últimos gobiernos en Japón que cayeron por lo mismo. En fin, en cualquier parte es y está sucediendo lo mismo. Aplica un gobierno las reformas estructurales y se viene para abajo. Esa ha sido la lección, no una, dos o tres, sino 1000 veces ya acumulada en los últimos años. Vamos a regresar también sobre la parte teórica. ¿Quién pudo haber sugerido a los dirigentes actuales en el gobierno que la Constitución podía adaptarse a los tiempos? Vamos a hablar de, por ejemplo, Fukuyama, este hombre que cree que el mundo ya se acabó y que hasta aquí llegó con el liberalismo, ¿verdad? Está Carl Savigny y sobre todo Carl Schmitt, el que fue el gran jurista de la Alemania nazi. Vamos a hablar de eso después de este mensaje. Y bueno, le decía que en este intento de cambiar o de adaptar la Constitución a los dogmas de la globalización o de adaptar los principios del PRI, los principios y estatutos también a las exigencias, digamos, del liberalismo, bueno, pues es una concepción en la que necesariamente tuvo que haber habido alguna influencia. Probablemente viene de por acá del gobierno de Obama, que pues también no canta mal las rancheras en eso, ¿verdad? Porque tiene algunos teóricos ahí que pues se sostienen que el líder lo es todo, que el líder, es decir, que no existen principios, que pensar que una constitución representa o encarna algún principio ideal de progreso o de bienestar, por ejemplo, como es el caso de la nuestra o de la Constitución norteamericana, pues eso es absurdo, que hay que pensar en que hay circunstancias a las que uno se va adaptando, ¿verdad? Y bueno, pues en el caso de México o en cualquier otro caso, pues es el líder el que tiene el pulso de la historia, el que comprende lo que hay que hacer, ¿verdad? Y él adaptará las leyes a lo que sea necesario o las reformará. Ahí en el gobierno de Obama hay un fulano que se llama Cass Sunstein, bueno, ya renunció, ya no está, pero que trae esa influencia, viene de la Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago estuvo un teórico de este tipo de concepciones, que es el que tenemos aquí en nuestra imagen,
4, que es Carl Schmitt, ahí este hombre que fue el asesor de Hitler en materia de la idea pues del Führer. El Führer encarna al Estado, encarna todos los poderes, los junta, los representa, hace un lado al Parlamento, hace un lado todo e impone. ¿Por qué? Porque él representa la voluntad popular y puede imponerse abandonando cualquier otro principio. Igual pensaba que tenemos en nuestra imagen 5, Carl Savigny, que era Savigny era el que asesoraba a Hegel, ¿verdad? Y tenía toda esta tesis de que la Constitución o las leyes o los principios deben ser relativos, ¿verdad? Cada temporada cambiamos de principios según se vayan presentando las circunstancias o según le dé la gana al dirigente, ¿verdad? O al grupo dirigente. Si le da la gana hacer así, pues se hace así. Si le da la gana hacer asá, se hace asá y no pasa nada porque pues los principios ni existen. Está también Francis Fukuyama, y usted lo conoce de acá de la racita de Harvard, ¿verdad? Allá donde muy bien está Felipe Calderón, porque es a donde pertenece Calderón, a donde más debería ir a dar, a Harvard. Y ahí Fukuyama sostiene pues que el mundo ya se acabó con el liberalismo, que hasta aquí llegó, este es el fin de la historia, ¿verdad? Y que de real los próximos 200 millones o 300 o 1000 millones de años va a haber puro liberalismo en el planeta. Entonces pues hay que ser liberales todos, y el que no sea liberal pues entonces no se le va a dar postre. Así es que seguramente una combinación de estas influencias llegó al grupo de Videgaray, a la gente que asesora a Peña Nieto, y pues le están diciendo, mira lo que tienes que hacer para poder hacer las cosas de manera eficaz, pues es adapta la Constitución, adapta al partido a las demandas de la globalización. Como le decía hace rato, pues ya le mencionamos solamente 4 ejemplos de gobiernos que intentaron hacer lo mismo y se derrumbaron. Así que pues no es buen camino, ¿verdad? Al menos no lo indica así la experiencia. Y la experiencia, ¿verdad?, para los políticos pragmáticos, pues es la ley, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? Así creo yo que me va a ir a mí. Entonces no es bueno pues seguir por ahí y pues basarse en estos teóricos. Mejor hay que leer a Venustiano Carranza, ¿verdad? Hay que leer al propio Benito Juárez, hay que leer a Molina Enríquez que le citábamos hace unos días, pues para comprender por qué en realidad las leyes, el articulado, la reglamentación es secundaria. Lo que importa es el principio que ordena, que da vida, da existencia, da justificación a una constitución, y ese principio no es más que expresión de la ley natural que rige al universo, que es una ley de progreso. En el caso de las sociedades, pues es el derecho de todos a vivir mejor, a ser más felices cada día. Cualquier cosa que se interponga en contra de ese derecho fundamental, pues no es constitucional, así se llame como se llame. Vamos a regresar, vamos a platicarle la experiencia de los tigres asiáticos, porque ya ve usted que nos andan diciendo que México va a ser el nuevo tigre, el tigre de, ¿cómo dicen allá en el Distrito Federal? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero el tigre, que vamos a ser el nuevo tigre de Santa Julia, oiga usted, en el mundo, igual que los tigres asiáticos. ¿Cómo terminaron los tigres asiáticos? Le voy a platicar después de estos mensajes. Bueno, pues le decía que había que ver la experiencia de los tigres asiáticos. La experiencia de los tigres asiáticos es útil porque, bueno, pues ya ve usted que el Financial Times y el Guardián, que le están echando los perros al gobierno mexicano en este momento de una manera descarada, pues andan diciendo que México va a ser el nuevo tigre. Y déjeme decirle que, bueno, aquí nos encontramos en el internet. Pues nosotros ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero un buen estudio de una página que se llama Observatorio de Conflictos, y es argentina. Fíjese usted, pues allá hay economistas más inteligentes
que el promedio, y ellos dicen que lo que pasó con los tigres asiáticos durante los años finales de los 80s y todos los 90s, estamos hablando de Singapur que tenemos aquí, perdón, Hong Kong que tenemos aquí en la imagen 11 y Singapur que tenemos en la imagen 12, se convirtieron en leyendas y desarrollaron, dice Observatorio de Conflictos, un modelo económico basado primero, por supuesto, en la inversión extranjera que llegaba. Número 2, exportaciones, todo se dedicaba o la mayor parte se dedicaba a la exportación. Y 3, el uso de mano de obra barata. Usted sabe, allá ni sindicatos, ni prestaciones, ni esto, ni jubilación, ni vacaciones, ni nada de eso. Y además ni siquiera se les dejaba organizarse. Entonces, pues que empezó a crecer aquella cosa y de repente, purrum, reventó. ¿Por qué reventó? Y apuntan en una cuestión, o más bien ponen el dedo en la llaga, estos de Observatorio de Conflictos, dicen, porque el precio relativo de las exportaciones, ya ve, usan un lenguaje así académico, o sea, lo que uno vende cuando se dedica a exportar, siempre es menor o inferior al equipo, a la maquinaria que uno tiene que comprar. Y ahí es donde te enchufan, ¿verdad? Porque usted exportará lo que usted quiera a ritmos forzados, toneladas y toneladas, pero lo que le van a pagar a usted por eso que va a exportar siempre es inferior a la maquinaria, las medicinas, el equipo, la infraestructura que usted va a tener que estar comprando, en tanto que usted es un país atrasado, sin desarrollo, sin capacidad tecnológica. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues que de repente ya el país se superendeudó, cada uno de estos países. Los señores inversionistas entraron en pánico, se fueron. En 1997 empezó la estampida, se fueron y al rato se desmoronaron los famosos tigres asiáticos. Todavía no se levantan, vea cómo está Japón batallando, tiene una recesión de como 6, 7 años en recesión, así le dicen los economistas, recesión, y no ha podido ni siquiera con dinero a tasa cero, fíjese usted, dinero regalado, ni siquiera con eso ha podido reactivar su economía, y luego pues le pegó el tsunami desgraciadamente, en fin, pero esa es la experiencia de los tigres asiáticos y es lo que quieren que nosotros hagamos, ¿verdad? Que exportemos, que recibamos la inversión extranjera, que la dejemos entrar hasta la cocina y que nos basemos en la mano de obra barata o competitividad, como le llaman acá, ¿verdad? En el Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo eres más competitivo? Pues si pudieras, en vez de que te pagar por trabajar, pues ese sería el país con mayor competitividad de la historia, ¿verdad? País que sus trabajadores pagan por trabajar, ese es el sueño de la competitividad, el paraíso de la competitividad. Pero pues no, la gente tiene que comer, ¿verdad? Entonces los tigres asiáticos en un momento dado, purrum, reventaron. Eso puede ocurrirnos a nosotros si nos dejamos lisonjear, porque ese es el término, lisonjear, por lo que anda diciendo Financial Times, The Economist y todas estas publicaciones que, mire, nunca le atinan a nada. Usted cuando vea esas publicaciones, simplemente véalas como de quien vienen, ¿verdad? De una parvada de inversionistas codiciosos que están viendo a ver cómo devoran lo poquito que nos queda de riqueza aquí en nuestro país. Vamos a regresar con un último asunto sobre la infraestructura pública aquí en Nuevo León. Bueno, pues para terminar le quiero decir, porque es importante mencionarlo, que hay que parar las orejas porque parece que hay un intento aquí por parte de la alcaldesa de Monterrey de llevar a cabo una serie de proyectos que son necesarios, muy necesarios, pero en base a el esquema de la
concesión al sector privado, especialmente lo que se refiere al segundo piso de Gonzalitos, y luego en Gonzalitos completarlo con alguna otra vía para formar una especie de eje concesionado, ¿verdad? Donde usted pudiera pasar y moverse, pero pagando una cuota. Eso naturalmente nos va a conducir, usted lo sabe, a una situación similar a la que ocurrió con lo del rescate carretero. Usted lo recordará después de la crisis del 94, 95 por allá, que el gobierno tuvo que comprar todas las carreteras que habían sido concesionadas. Por una razón sencilla, mire, si usted, por ejemplo, tuviera que transitar, a veces nos toca transitar 3, 4 veces por Gonzalitos y usted tiene que pagar, entonces usted agrega costos, sobre todo si usted tiene una empresa, negocio, mueve gente, mueve equipo, mueve material, ventas, y le toca pasar 3, 4 veces por determinada avenida donde le van a cobrar una cuota, usted lo va a agregar a los costos de la actividad de operación o los costos incluso de producción, casi como el aumento constante de la gasolina, y entonces pues al rato usted va a decir, no, esto no me sale, mejor ya no me meto a Gonzalitos, ¿verdad? Y entonces empiezan a quedar desiertas esos proyectos y al rato es insuficiente lo que recaudan y al rato no se puede pagar y entonces la empresa se declara en quiebra y pide que el gobierno la rescate, como ya ha ocurrido con muchas de las carreteras, como ocurrió con el periférico que tuvo que comprarlo el gobierno hace un tiempo por 1.200, 1.800 o algo así millones de pesos. Sería un error, mejor recurramos a bonos populares para la infraestructura, ofrezcámosle a la gente bonos para financiar proyectos de infraestructura que la gente va a ver y paguémosle el interés que los bancos le pagan, no les pagan casi nada a los ahorradores, se les puede pagar y le aseguramos a usted que cualquier obra de infraestructura va a salir así, cuando menos a la mitad más barata. Vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, lo esperamos mañana, corra la voz, aquí estamos hablando y estamos presentándole a usted los elementos necesarios para comprender lo que ocurre, no la mera noticia. La mera noticia búsquela en otro noticiero, en otro informativo. Nos vemos mañana.